Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 1. También pueden leer el libro de Josué, en el capítulo 1, el verso 6. Solamente quiero hablar del esfuerzo, porque ahí, si lees el libro de Josué, en el capítulo 1, creo que Dios le estaba dando instrucciones a Josué, porque tenía que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces le estaba diciendo que se esfuerce y que sea valiente. Lo mismo en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, mejor dicho, verso 1, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué hay que hablar del esfuerzo? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios no necesita de nosotros. Escuchar estas enseñanzas, la verdad es algo muy triste. La gente dice que no, Cristo ya hizo todo en la cruz. Cristo ya no requiere de nadie. Pero es algo tan absurdo, porque si fuera así, Pablo no diría esto a Timoteo aquí, ni tampoco Dios hubiera dicho a Josué lo mismo, que se esfuerce y sea valiente. ¿Qué hay que explicar aquí? Claramente nosotros sabemos que Dios es el que da todo. Pero ahora, Dios no actúa al azar. Creo que en alguna vez ya he explicado eso. Dios necesita un cuerpo. Y este cuerpo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios trabaja con nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros nos esforcemos. En el momento que nosotros empezamos a esforzarnos o damos un paso hacia adelante, ahí es donde Dios extiende la mano. ¿Para qué? Para que lo que queremos ver en nuestra vida surja. O sea que Dios no puede hacer nada sin nuestro esfuerzo. El esfuerzo es como decir la fe, que cuando Dios da un mandato, el hombre tiene que ejecutarlo. Entonces, cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, cuando das el primer paso, el resultado que quieres ver delante, ahí es donde Dios actúa con su poder. Y esto es lo que estaba diciendo a Josué, y lo mismo Pablo estaba encomendando a Timoteo, que se esfuerce. Si no fuera posible esto, entonces Dios estaría mintiendo. O sea, detrás de nuestro esfuerzo, ahí es donde Dios obra. Dios no puede mover nada si nosotros no nos esforzamos. Es necesario esforzarse en el Señor. ¿Para qué? Para que no caigáis en el engaño de los falsos maestros y falsos profetas. Que ellos nos dicen claramente que no, el hombre no necesita hacer nada delante de Dios. Pero no es posible. La fe es acción. Podemos ver el caso de Pablo en el libro de Gálatas, cuando Dios le envió para que vaya a reprender a Pedro. Esto es fe, esto es esfuerzo. ¿Por qué? Porque Dios da este mandato, entonces tú tienes que ejecutarlo, sea como sea. Este paso o esta valentía que tomas para ir al lugar donde Dios te envía, detrás de esta valentía, ahí es donde Dios actúa. Ahí es donde se mueve el poder de Dios. Cuando queremos ver cosas imposibles a posibles en nuestras vidas, Dios nos demanda este esfuerzo para que nosotros hagamos algo, para que su nombre sea glorificado. Si nosotros no queremos esforzarnos en la gracia de Dios, no vamos a ver soluciones en la vida. Por eso estaba hablando en otro tema que primero hay que orar. Así Dios te da dirección. Una vez que Dios te da dirección, ahora tienes que ejecutar.
Esto se llama fe, acción. Si tú no cumples con esto, no vas a ver soluciones en la vida. Por eso vemos a gente como si Dios no obra en sus vidas. Es porque no se esfuerzan. Dios no trabajará al azar con nosotros, como muchos dicen, los falsos maestros y falsos profetas. No, Dios no requiere de ti. No hace falta que hagas algo. Dios no va a trabajar a su tiempo. No es verdad. Entonces Dios no hubiera predestinado a la gente que tenían que venir a hacer su obra. O sea, los escogidos y escogidas de Dios tienen propósitos. Entonces Dios ha preparado a esta gente de antemano, que llegará un tiempo donde entrarán en acción. Y en medio de la obra de Dios tenemos que esforzarnos. Para que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas, se requiere mucho esfuerzo. Y el esfuerzo es fe. Y en la fe hay acción. Cuando Dios dice, ve a evangelizar en tal lugar, sal. Este esfuerzo que haces de salir, esto es acción, fe. Y cuando vas, Dios va a hacer que las cosas fluyan delante. Cuando el Señor te envía a reprender a alguien, tienes que salir para ir allá. Cuando sales para ir a este lugar, Dios va a hacer que su poder obre en este lugar. Y la gente glorificará el nombre de Dios. Por eso se está hablando del esfuerzo. Un escogido de Dios o una escogida que no se esfuerza en la gracia del Señor, no va a haber resultados jamás. Si él persiste, tarde o temprano, perecerá en ello. Si tú persistes en desobedecer a Dios y no quieres esforzarte en la gracia, perecerás, tarde o temprano. Dios no es solo Dios de boca, también está en hechos. O sea que tenemos que mostrar de verdad que estamos con Dios, estamos en medio del propósito del Señor. Para que este propósito se cumpla, se necesita el esfuerzo. Para que no acabe siendo un perezoso, porque mucha gente duerme, ama el dormir, soñolentos, glotones, y no hacen nada en el Señor. Los falsos maestros y falsos profetas les han engañado. Y se han convertido en religiosos. No hay que ir a los cultos. Mañana hay culto. El pasado mañana hay culto. No, el domingo hay culto. El sábado hay culto. Y después de todo eso vuelven a casa. Y la relación personal que tiene con Dios, todo lo que Dios quiere hacer en sus vidas, estas cosas no fluyen. Porque no obedecen a Dios, sino que obedecen a las personas. Son personas que se han vuelto perezosas. Y Dios no nos ha llamado a ser perezosos ni perezosas. Hay que esforzarse dentro del propósito de Dios para que el Señor obre. Por eso Pablo dice que claramente que todo lo que somos en Cristo es gracias a Dios. Sabemos que claramente Dios es el que hace todas las cosas, pero requiere de nuestro esfuerzo, porque detrás del esfuerzo trabaja Dios. Sin esto, amado hermano y hermana en la fe, no verás la gloria del Señor. Os quiero sacar de esta pereza que traen los falsos maestros y falsos profetas, que están quitando a mucha gente en el Señor por falsas doctrinas. Esforzaos en la gracia del Señor. Dios les guarde.